Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos que nos están viendo en este programa Tiempo de Morras. Estamos acá en este miércoles con nuestra amiga Beth Contreras, que está ahora a distancia. La mandamos allá a cubrir algunos temas. Y bueno, pues para informarles, contarles esta perspectiva que tenemos las morras con lo que ha sucedido esta semana. ¿Cómo estás, Beth? ¿Cómo van por allá? Hola Cami, muy bien, aquí muy feliz de estar otro día acá haciendo tiempo de morras, muy feliz de estar con todas y todos ustedes. Y bueno, pues hoy tenemos varios temas para tratar. Cuéntanos, Cami, ¿con qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar con un tema pues bastante triste, con esta noticia con la que arranca hoy el presidente su conferencia matutina, ¿no? En seguimiento al terrible caso de los migrantes fallecidos en Ciudad Juárez. Como saben, este lunes en la noche nos enteramos de la noticia de este grupo de migrantes que dentro de un albergue pues sufrió, ¿no? Un incendio emanado de estas protestas, ¿no? Que hubo dentro del albergue y bueno, desafortunadamente 39 migrantes perdieron la vida en este caso. Al respecto, el presidente López Obrador en su conferencia matutina de hoy comenzó solidarizándose con las familias de estos migrantes, la mayoría de ellos migrantes centroamericanos, ¿no? Además, pues habló, ¿no? De las causas de la migración, de la importancia de atender las causas de la migración, que suelen ser causas pues emanadas de la violencia, emanadas de la falta de oportunidades, por ejemplo, laborales que tienen esos países, ¿no? Y bueno, pues muy importante que se pueda atender desde las causas, ¿no? Este tema de la migración. Habló también de que ya está la Fiscalía General de la República investigando este caso, ¿no? Y que habrá sanciones para quienes hayan estado involucrados, ¿no? Si hubo negligencia por parte de las autoridades, circulaba este video el día de ayer en redes sociales, donde se ve ahí a personal del albergue, pues dejando encerrados a los migrantes mientras se quemaban estas colchonetas que habían puesto en la entrada del albergue, ¿no? Terrible, la verdad es que terribles estas imágenes. Yo por respeto, creo que es mejor que no las transmitamos aquí por respeto a quienes están viendo este programa. Sin embargo, creo que sí es un tema pues sumamente triste, sumamente preocupante que haya sucedido y que sin duda, ¿no? Tendremos que ver hoy a las 6 de la tarde va a haber una conferencia con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, donde va a informar de lo acontecido con este caso de los migrantes, ¿no? No se puede quedar esto sin sanción, ¿no? Creo yo sí que tenemos que ver que haya pues renuncia, ¿no? El presidente adelantó que no solamente estaba personal del gobierno de México en los albergues, sino que también había habido contrataciones de personal privado, ¿no? Entonces, pues quienes resulten responsables, ¿no? Tenemos que ver que realmente haya sanciones y no se vuelva a repetir este caso, Beatriz, muy, muy triste caso. ¿Tú cómo ves, Beth? Pues a mí me parece muy lamentable, muy dolorosos estos hechos, pero sí me gustaría recalcar porque ya también, como lo mencionaba hoy el presidente en la mañanera, pues hay muchas personas que lejos del dolor, de la profunda tristeza que esto nos debería de hacer sentir, pues lo han tomado como amarillismo. Vimos que el día de ayer, de forma inmediata, incluso antes de que se diera este informe oficial de las autoridades, el Partido Acción Nacional sacó un comunicado en el que pues ya también muchas personas, muchos usuarios en redes sociales estaban comparando esta tragedia con la tragedia de la guardería ABC y también con la tragedia de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A mí me parece que sí hay que señalar que hay una diferencia muy grande y es que, como lo dijo el presidente López Obrador, se va a informar acerca de estos hechos, acerca de lo que sucedió. Se están realizando hasta ahora pues todos los informes y también hay que tener presente que el día de hoy la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, va a dar una conferencia de prensa a las 6 de la tarde porque hasta ahora pues el presidente solo tiene un informe preliminar que es este que ya comentabas en el que se dan algunas cifras. A nosotros nos enviaron una lista de 66 personas, entre pues las que están estos 38, 39 fallecidos. No se sabe todavía bien a ciencia cierta porque todavía no han dado pues este informe completo, pero pues también mencionar que hubieron otras víctimas que resultaron heridas y también pues se han comentado muchas cosas
alrededor de los hechos, pero sí mencionar que ahora se está actuando de forma distinta en cuanto a que no se pretende proteger a nadie, no se pretenden ocultar los hechos, al contrario, se busca que se esclarezca pues esta tragedia terrible que sucedió en Ciudad Juárez y también, cómo no, fincar las responsabilidades, ¿no? El presidente López Obrador ya dijo que no va a haber impunidad para nadie e incluso dijo que él mismo ordenó a la Fiscalía General de la República para que se apersone en este caso y para que se vea, para que se atienda específicamente qué es lo que va a pasar. Asimismo, el presidente pues envió su pésame y sus más sinceras condolencias a todos los países y a los familiares y amigos de estas personas que fueron víctimas en el incendio y que pues provenían de Ecuador, de Colombia, de El Salvador y de Venezuela. Y también pues mencionar como algo que ya decías al principio, Cami, y que es muy importante que pues estas personas estaban ahí por que salieron literalmente a buscar mejores condiciones de vida. También el presidente por ahí mencionaba que es un tema que ya se ha estado tocando con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y pues también yo creo que hay algo que es muy importante que recalquemos acá y que es que no debería de ser así, ¿no? Las personas no deberían dejar su hogar por una búsqueda de mejores condiciones y tampoco tendrían por qué ser víctimas de ningún hecho como este tipo que les cueste hasta la vida, solo por querer tener una vida con mejores condiciones, ¿no? Yo creo que es muy importante y que es algo que también ha enfatizado el presidente López Obrador durante este gobierno en la Cuarta Transformación, que se atiendan directamente las causas para que no tengan que suceder este tipo de hechos que son totalmente condenables y que, bueno, vamos a esperar a que se dé este informe y a que también se le finquen responsabilidades a las personas que resulten responsables de estos hechos. Así es. Fíjate que el día de ayer, Beth, veía un comunicado que sacó el gobierno de Guatemala. Creo que un comunicado bastante desafortunado, justamente hablando de este tema, donde pues básicamente los últimos párrafos llamaban a la población migrante, así decían literalmente, a pensar dos veces sus acciones, ¿no? Porque, según ellos decían, ¿no? Este tipo de migración pues conlleva riesgos, ¿no? Me parece, pues la verdad es que una mala forma de abordarlo, ¿no? Y creo que contrasta mucho con cómo lo aborda el presidente López Obrador hoy en la conferencia mañanera, ¿no? Creo que es un tema que ha sido recurrente, que se ha buscado apoyar, no solamente a nivel país, ¿no? Sino también con el desarrollo de programas como los apoyos al campo, ¿no? Sembrando Vida, etcétera, ¿no? Que se han llevado también a Centroamérica. Son programas que iniciaron aquí en México, pero que pues, se vio la importancia que tienen, ¿no? La calidad laboral, ¿no? Que generan la posibilidad de trabajar para estas personas y entonces ahora también se reproduce en algunos países de Centroamérica con el objetivo justo de que estas personas que pues desafortunadamente se ven obligadas a migrar, pues puedan tener algún sustento, alguna posibilidad de trabajar, ¿no? Yo creo que pues es muy importante que estas acciones se lleven a cabo, ¿no? Que también haya ahí una colaboración, sobre todo de los países primermundistas, ¿no? Por decirlo así, de los países más ricos que tienen muchas más posibilidades que también apoyen, ¿no? En esta parte a los países donde hemos visto estos casos terribles de violencia, de bandas que acosan ahí a las personas que luego se ven pues obligadas a salir. Entonces, bueno, el tema migrante pues es un tema muy difícil. La verdad es que viven situaciones muy complicadas a lo largo de su paso por México también, ¿no? Y bueno, pues tenemos que garantizar que esto que sucedió el lunes no vuelva nunca más a suceder, ¿no? Yo confío, por supuesto, en lo que dijo el presidente hoy en la conferencia mañanera, ¿no? Que pues no sucederá como vimos tantos otros casos en gobiernos anteriores. Ya citabas tú, Beth, el caso de la guardería ABC y este comunicado que sacó ayer el PAN, donde pedían renuncias, ¿no? Como nunca las pidieron con el caso ABC, ¿no? Y donde pues está comprobado que utilizaron pues las influencias del entonces presidente, o bueno, más bien cuando fue presidente Felipe Calderón,
para influir ahí en la Suprema Corte de Justicia y que no fueran a sancionar o no fueran a detener a pues su familia, ¿no? A la familia de Margarita Zavala, que estaba involucrada ahí con el caso de la guardería, era una de las dueñas de esta guardería que fue incendiada, ¿no? Entonces, pues estamos pendientes de la conferencia que dará hoy la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, ¿no? Pendientes también de lo que diga la Fiscalía para garantizar, bueno, que estos hechos lleguen a sus últimas consecuencias, ¿no? Y haya sanciones para quienes hayan actuado con negligencia. Beth. Sí, Camilla, nada más comentar rápidamente que es muy importante esto que mencionabas, porque el presidente sí ha actuado acorde no solamente a los intereses de nuestro país, ¿no? Sino también de Latinoamérica, de Sudamérica y de los países del Caribe, porque incluso hemos visto que en reuniones pasadas con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues sí consiguió que se le diera cierto presupuesto y visas de trabajo a estos países. Y además, esto que ya mencionabas y que incluso creo que ya hay algunas cifras, algunas estadísticas de cómo se ha reducido estos incrementos que se estaban dando en cuanto a la migración gracias a los programas que se están implementando y que habíamos visto que ya habían tenido éxito en nuestro país, como lo son Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, y que bueno, hay que seguirles dando este seguimiento ahora sí para ir viendo cómo se da este progreso y si sí están funcionando. Y sobre todo, como decías, para que estos países que han tenido pues muchos más progresos a costa de, o más beneficios a costa de otros países, que puedan seguir aportando para que ya no suceda este fenómeno que muchas veces pues suceden tragedias tan tristes. Y bueno, quedaremos pendientes al informe de la secretaria Rosa Isela para que se informe, se esclarezcan todos los hechos y sobre todo para que se finquen responsabilidades a las personas que pues estuvieron ahí involucradas en esta tragedia. Pues desde aquí, desde Tiempo de Morras, obviamente nos solidarizamos con las familias de los migrantes fallecidos este día lunes, ¿no? Y vamos a estarle dando seguimiento a este caso en este programa, ¿no? Todo lo que se informe dentro del gobierno de México, vamos también a comentarlo por acá para que podamos estar al pendiente de este caso. En otros temas, esta semana estuvo el estreno, ¿no?, de esta película que ha generado pues una gran controversia, ¿no?, que la película Que Viva México, del director Luis Estrada. Ustedes seguramente conocerán a Luis Estrada de otras películas que tuvo, como La Ley de Herodes, como La Dictadura Perfecta, ¿no?, películas que pues fungieron como críticas políticas, ¿no?, a los gobiernos de aquel momento. La Dictadura Perfecta, por supuesto, una crítica a Enrique Peña Nieto, ¿no?, y este involucramiento que tuvo con pues los medios de comunicación televisivos como Televisa, TV Azteca, etcétera, ¿no? La Ley de Herodes, pues bueno, es una crítica, ¿no?, a estos presidentes municipales prácticamente impuestos, sumamente corruptos, ¿no? Y al final, pues la fuerza que tiene el pueblo de poder sacar, en este caso es creo que prácticamente los sacan con palos, con machetes, ¿no? Pero bueno, es una crítica a la forma tradicional de ejercer el poder que tenían estos prianpanistas, ¿no? Y bueno, pues estas películas que yo creo que marcaron mucho pues el momento de la crítica política, ahora, ¿no?, ha generado pues esta controversia, porque por supuesto ahora hace una crítica a la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, antes de que saliera esta película, estábamos viendo pues muchos comentarios donde había expectativa con respecto a cuál era el papel que iba a fungir Luis Estrada, ¿no? Si iba a ponerse al lado de la Cuarta Transformación, o más bien si iba a hacer una crítica, ¿no? Y bueno, pues hubo también una entrevista que yo creo que generó también muchas expectativas con respecto a qué iba a aparecer en pantalla, que es esta entrevista que tuvo ahí con Álvaro Delgado en Los Periodistas. Si quieren, vamos a ver un pedacito y ahorita comentamos para contarles un poco de qué trató la película y cómo vimos nuestras perspectivas. Creo que va a definir el futuro de este país, pero que no lo sé si lo va a definir por las razones correctas. De entrada, creo que lo va a definir la polarización, la intolerancia, esta guerra que nos hemos declarado los unos a los otros y que tenemos que definir nuestras trincheras, y el que no está conmigo está contra mí. ¿Y tú de qué lado estás? Tú eres fifí, porque yo veo que tu saco y tu camisa y tu computadora son muy fifizongas, o eres chairo,
o eres pueblo bueno y sabio. ¡Qué locura! Un país que se tenga que literalmente declarar la guerra por estas pendejadas sin tratar de decir, todos estamos en el mismo barco. Y si a este país mal le va mal, nos va mal a todos. Entonces sobre eso es, pero es una comedia negra, es una sátira como las otras películas, como La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso, que no la citaste porque no la viste. Sí la vi y no me gustó tanto, pero eso no quiere decir que no sea buena. En gustos se rompen géneros, en gustos se rompen géneros, pero también, como lo hice con El Infierno y como lo hice con La Dictadura Perfecta, es una sátira muy divertida, muy irreverente, y yo creo que la gente se va a pasar 3 horas muy divertidas. Luego, creo que viene lo más interesante, que es que la gente va a salir con una opinión, y todas las opiniones para mí son válidas, por supuesto, porque el espectador tiene la última palabra. Y yo hago las películas no para los periodistas, con mayúsculas como ustedes, que ponen su foto en sus tazas. Ni para los críticos, ni para los festivales. Yo hago la película para el espectador común y corriente, que afortunadamente con las otras le han gustado. Hago las películas a la gran mayoría. Por supuesto, nadie es monedita de oro y también hay a quien no le gustan nada, sobre todo a los que retrato. Entonces lo que va a ser interesante es ahora que nos retrato a todos, me incluyo en plural, a ver qué imagen te devuelve este espejo. Bueno, pues ahí está el director Luis Estrada de esta nueva película que acaba de suceder. Y bueno, pues, ¿cómo ves esta entrevista que da este pequeño corto que pusimos? Beth, yo la verdad creo que Luis Estrada toma algunas de las narrativas de la derecha, ¿no? Y las hace suyas en esta entrevista. Hablar, por ejemplo, de chairos, ni fifís, me recuerda un poco a Movimiento Ciudadano, y creo que también habla de un desconocimiento, ¿no? De un desconocimiento de poder por fin ponerle nombre, ¿no? A esos que durante tantos años, pues han hecho de menos a la mayor parte de la población de este país, ¿no? Creo que simplemente hacerles esta crítica, diciéndoles fifís, ¿no? Criticándoles, ¿no? Es simplemente buscar poner las cosas en cierto balance. No se trata de una pelea, no se trata de todos vamos en el mismo barco. Si todos fuéramos en el mismo barco, ¿no? No habría estas desigualdades sociales que durante tantos años pues permitieron con la corrupción, permitieron con la disparidad de los salarios, permitieron no dándole a los trabajadores el salario que les tocaba, ¿no? Entonces, pues yo la verdad quedé muy decepcionada al ver esta entrevista, ¿no? Me parece que pues refleja que, aunque él se llama comunista en alguna parte de la entrevista, pues realmente de comunista yo no le veo mucho. ¿Tú cómo lo ves, Beth? Pues mira, yo la verdad lo veo bastante tibio. A mí me parece que es un poco como lo que ya decías, utilizando estos argumentos, no solo de la derecha, sino también de esa derecha que se esconde bajo una falsa progresía, diciendo que él no hace la película para los periodistas o para los críticos, sino para la gente en general, ¿no? Creo que con eso intenta, pues ahí salvarse un poco, pero también como diciendo que es disruptiva su película otra vez, ¿no? Porque era lo que habíamos visto en otros sexenios y creo que es algo que le dio miedo perder, que desde la tibieza o desde no tener, siento yo, la suficiente valentía, pues él quiere ser disruptivo otra vez, ¿no? Quiere decir, no voy a quedar bien con López Obrador porque yo sigo siendo un crítico del poder y de los gobiernos, como les encanta utilizar tanto, pues, este tipo de frases, ¿no? A mí me parece, y voy a citar al monero Antonio Helguera, que decía, no me voy a poner a atacar a un gobierno que esperé toda mi vida. Me parece muchísimo más valiente e incluso mucho más difícil tener que tomar esta postura en la que si ya venías haciendo cierto tipo de películas, teniendo cierta crítica respecto a otros gobiernos que en sí pues eran diferentes, no me parecería que ahora pues más bien me hubiera parecido que era algo que esperábamos más, que ahora pues se pusiera pues de este lado a decir yo voy a tomar esta posición porque no es lo mismo de siempre, ¿no? Tener esta valentía de hacer las cosas de forma distintas y no por querer quedar bien con cierto tipo de personajes o querer guardar este personaje de ser crítico al poder, no sé a qué poder, tergiversar un poco esto y hacer ahora esta película que decepcionó a muchas personas que pues estaban esperando algo totalmente diferente, ¿no? Incluso, no sé si vieron por ahí que en Twitter el monero Hernández confiesa que a él le habían pedido hacer
pues esta portada de la película. A mí me parece que sin duda alguna el Monero Hernández es uno de los más brillantes y sus dibujos, sus caricaturas para mí pues son las mejores. La verdad es que es mi favorito. Y pues ahí comentaba un poco el Monero que no aceptó, porque pues no va a hacer un trabajo de algo con lo que no está de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que a veces es mucho más valiente ponerte en cierta posición que a veces requiere defender o no ciertas cosas, que estar siendo siempre crítico al poder o decir que eres crítico al poder, no sé a qué poder, para mantener cierto estatus que nada más pues al final de cuentas acaba siendo pues una posición muchas veces hasta hipócrita, ¿no? Me parece que es un poco lo que hace Luis Estrada al tratar de permanecer bajo este nicho, pero pues en realidad lo valiente hubiera sido que hiciera algo distinto. Claro, y fíjate que hubo una crítica muy fuerte a la película, porque a diferencia de La dictadura perfecta, donde tú preguntas qué poder, ¿no? Creo que en ese momento hace una crítica al poder político, pero también a los poderes fácticos, y esa misma crítica, pues en esta ocasión no se vio para nada, ¿no? O sea, no habló para nada de cómo está la cargada de los medios de comunicación contra la Cuarta Transformación, de cómo se les han quitado los privilegios que tenían, y eso ha generado, pues, esta resistencia mediática que todos los días se tiene, ¿no? Yo no sé si, pues él ha sido, ¿no? Mismo víctima de pues de esta estrategia de los medios de comunicación tradicionales, y es por eso que ahora hace este tipo de película. Tuve la oportunidad de ver la película, ¿no? Quiero contarles un poco de cómo la vi yo, tanto los aspectos positivos como los aspectos que a mí me parecieron negativos, ¿no? Creo que por un lado, bueno, es una película, sí, tiene parte de gracioso, ¿no? Como las comedias las comedias críticas que tuvo anteriormente, pues esta también tiene su parte chusca, ¿no? Creo que es importante que sí hace un retrato de los fifís, no de los medios de comunicación, sino directamente de los patrones, ¿no? Y de pues un grupo de pues personas muy privilegiadas que viven en Santa Fe, ¿no? Acá en la Ciudad de México. Entonces hace una crítica de cómo se expresan ellos del presidente López Obrador. Creo que también es positivo, por ejemplo, que hace una crítica a estos perfiles políticos, por ejemplo, presidentes municipales, diputados que pues se llenan la boca diciendo que son de la Cuarta Transformación, pero que realmente pues no comparten los principios de la Cuarta Transformación, ¿no? O sea, esa parte me parece importante, ¿no? Hablar de cómo no solamente decir no mentir, no robar, no traicionar te hace la Cuarta Transformación, sino que sí requiere pues de esta congruencia, de estos principios que hemos visto en el presidente López Obrador a nivel federal, que esos mismos sean reproducidos en los gobiernos de los estados, de los municipios, en las diputaciones locales, en las regidurías, ¿no? Entonces, toda esa parte me pareció bien. Ahora, lo que no me pareció bien, la verdad, lo que no me gustó, es que creo que la película lo que hace es, por un lado, hacer una crítica, querer igualar, ¿no? Esta ambición de las clases más ricas por tener y así lo menciona, ¿no? Por poder comprar sus vestidos Chanel, por tener sus casas en la playa, por poder irse a Miami de vacaciones, etcétera, ¿no? Con la necesidad que tiene una familia, la familia de los Reyes, ¿no? Así se llama la familia principal de esta película, ¿no? Que tiene la necesidad de comer algo más que frijoles. Se van ellos a un pueblo perdido allá por Durango, ¿no? En medio del desierto, ¿no? Y ahí se encuentran a la familia Reyes. Y entonces me parece que un poco la película lo que termina haciendo es querer igualar estas dos condiciones, ¿no? Donde hay, pues de un lado, no la búsqueda de dinero simplemente por querer tener estos privilegios, y del otro lado, pues una necesidad, ¿no? Creo que toda la generación de la película termina siendo, tristemente, ¿no? Que uno empatice, ¿no? Con el personaje principal, que es, pues, un sujeto no solamente sumamente ambicioso, sumamente aspiracionista, sumamente egoísta, ¿no? Sino también que se ha convertido parte de una clase privilegiada y que entonces olvida sus raíces, olvida de dónde viene, olvida a su familia, durante muchísimos años no lo ve, pero después de la dinámica de toda la película donde te enseñan pues esta violencia, esta necesidad económica que se genera en los Reyes, pues uno termina empatizando con este personaje. Entonces, a mí me parece que es un mal mensaje que está dando esta película, que parece que no tiene mucha profundidad. Creo que busca un poco decir como pues, también entre las personas más humildes, entre los más pobres, pues existen pues personas gandallas. A ver, o sea,
eso lo sabemos, ¿no? O sea, pero el objetivo de apoyar a las personas más pobres, pues no es que todos sean santos, que todos sean, no, gente totalmente buena, no, o sea, se busca apoyar, ¿no? El presidente López Obrador dice, por el bien de todos, primero los pobres, pues porque tienen necesidades, básicas, ¿no? Tienen carencias en estas necesidades básicas, ¿no? Y creo que ese debería ser el sentido básico, ¿no? El sentido principal por el que se apoyara a las poblaciones más pobres, ¿no? Otra de las partes que creo que quedaron ahí como un poco sueltas en la película, ¿no? Fue la crítica al presidente López Obrador. A mí me parece que entra casi con calzador, ¿no? Les voy a hacer ahí algunos spoilers. Si no les gustan los spoilers, pues nos vemos en un ratito. Pero justo, ¿no? Letrero que sale al final de la película del presidente López Obrador, pues me parece que no viene mucho a cuento con lo que sucede en el resto de la película. Y bueno, finalmente este tema... véanla, ¿no? Con el que termina la película con respecto a pues un despojo de una de las familias a manos de una minera extranjera, pues me parece que es pues un tema que no está sucediendo en esta administración, ¿no? O sea, ni siquiera es una crítica recurrente. Yo lo pensaba con respecto, por ejemplo, a esta película que hubo de La dictadura perfecta, donde sí se reflejaron pues algunas problemáticas que estaban sucediendo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Vimos, por ejemplo, el caso de la niña Paulette, ¿no? Cómo se utilizaban estas cajas chinas, ¿no? De los medios de comunicación para hacer, pues básicamente pues una novela a partir de un caso de tragedia, con eso envolver a la gente, como lo vimos también, por ejemplo, en el temblor de 2017, ¿no? Cómo envolver a la gente en torno a, pues una tragedia, ¿no? Y, bueno, no hablar, por ejemplo, de los temas de corrupción que se estaban realizando entonces en el gobierno, ¿no? Esas eran problemáticas que realmente estaban sucediendo en esos sexenios, ¿no? Sin embargo, este tema de cerrar con el despojo de una minera canadiense, ¿no? Me parece que no es un tema que esté sucediendo en la Cuarta Transformación, o sea, no es una crítica recurrente y al contrario, o sea, el gobierno de la Cuarta Transformación, para empezar, no ha dado nuevas concesiones a mineras, incluso ha retirado algunas de las concesiones que tenían incluso gobiernos extranjeros que no cumplían con las leyes, ¿no? Entonces, quizá me hubiera gustado ver algo distinto, ¿no? O sea, algo que realmente reflejara más la realidad, porque a mí lo que me parece que buscaron hacer con esta película que buscó hacer Luis Estrada es, pues sí, hacer la crítica por la crítica, justo como dices, ¿ves? Para seguirse sintiendo crítico del poder político, ¿no? Pero realmente sin meterse a fondo a cuáles son las circunstancias de lo que se está viviendo en este momento en la Cuarta Transformación, ¿no? No hablaron de este tema mediático tampoco, Beatriz. Entonces, pues así es como yo vi la película. Yo básicamente decirles, pues si tienen mucho tiempo libre y tal, pues vayan a verla. Si no, pues esperémonos a que salgan estas plataformas digitales, ¿ves? ¿Cómo ves? Pues sí, yo creo que hay mucha gente que incluso dijo que no recomendaba irla a ver porque además es un poco larga, ¿no? No, yo no la he 3 horas. Ver. No, ya que nos la dejaste de tarea de lunes, pero pues ahí te fallamos. Pero sí me parece un poco, pues, que ya perdió su brújula política con esto que comentabas y sobre todo que creo que es algo que enoja mucho porque ahora se ha estigmatizado bastante a los pobres pues por esta bandera sobre todo que ha utilizado el presidente López Obrador, en la que dice que por el bien de todos, primero los pobres, sobre todo pues para poner un piso parejo, pero que ahora pues se ha utilizado como para decir que los pobres son malos, que los pobres no saben, que son tontos, que son gandallas también, es como decir, sí, hay gente gandalla, pero los pobres también son gandallas, ¿eh? No son Exacto. todos buenos, como dice el presidente López Obrador, y me parece pues muy curioso con esto que comentabas ahora de la película, y también pues yo creo que habrá que verla, sobre todo porque lo que sí es bueno y que no creo que sea gracias a la película, sino a la politización que ahora existe en nuestro país, pues ha generado por ahí bastante debate y creo que eso pues a mí pues me parece que es muy valioso, ¿no? Ya también hablando de que pues estas clases sociales, que los pobres son malos y que son tontos, pues por ahí dicen que también hablan muy mal, ¿no? Que no saben hablar. Y sí, yo he visto pues en varias personas que justo comentan que desde cómo hablamos, las palabras que utilizamos, las entonaciones, pues se puede reconocer a qué clase social o a qué estrato, o sobre todo pues de dónde
de dónde provienes, ¿no? También como cuando vemos los acentos, que no todos hablamos igual, incluso en nuestro propio país, ¿no? Que corresponde a ciertas regiones, y también pues esto en cuanto a las clases sociales, ¿no? Y bueno, ahora aprovechándose pues de ese clasismo y de ese racismo, salieron todos, bueno, no todos, pero sí muchos periodistas famosos, muchos comentócratas, a decir que los libros de la Secretaría de Educación Pública están enseñando a los niños a que digan dijiste, aprendiste, comiste, utilizando esta S después del pretérito, ¿no? E incluso lo hacían a manera de burla, y bueno, esto sale por no sé si, más bien no es un estudio, es como un reportaje, ¿no? Que hace Loret de Mola en Latinus, y no sé si por ahí, creo que tú nos querías decir algo, Cam, o no sé si por ahí también tengan el video de Loret en el que está hablando sobre pues este contenido de los nuevos libros de texto de la SEP, que adelanto que pues es totalmente falso que el libro incite a los niños a hablar de esta forma, sino que más bien lo hace desde una posición muy neutral en el que se explica pues cómo hablan muchas personas, ¿no? Incluso creo que lo hemos visto como en personas que son de otras generaciones, ¿no? Como nuestros abuelos, nuestros padres, que de repente pues hablan de cierta forma, o que no es correcta o incorrecta, ¿no? Sino más bien, como ya lo menciona el libro, los libros de la SEP, que de hecho creo que ya no se pueden visualizar en línea, pero que sí decía Loret que eso era incorrecto, cuando pues sabemos que no hay un uso correcto o incorrecto. No sé si por ahí tengan el video. Sí, pues justamente este tema pues, lo que hace es el libro de la SEP, lo que recoge son las variantes del español, ¿no? Que pueden ser variantes, como bien dices, por cuestiones de edad, por región del país donde nos encontramos. Por supuesto que el español, incluso aquí en México, o sea, no nos vamos a otros países, incluso aquí en México, el acento que tienen los compañeros de Mérida, pues no es el mismo que tienen los compañeros y las compañeras de Sonora, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante, ¿no? De este tema de lingüística, pues poder hacerla mucho más descriptiva, ¿no? Y poder tomar en cuenta pues todas estas variaciones para que los niños, ¿no? Sepan, entiendan, ¿no? Por qué se dan estas eses que luego se ponen al final de algunos verbos. Vamos a ver el video rápidamente de este tiktokero, ¿no? Que le da una cachetada con guante blanco a Carlos Loret de Mola, ¿no? Explicándole un poco de su gran ignorancia con respecto a la lingüística. Enseñan a los niños a hablar mal, o eso dice mucha gente enojada en el internet. Les enseñan que dijiste, buscaste, que tuviste, está bien dicho. Primero quiero hacer un disclaimer porque ya los vi sacando conclusiones. Este video no tiene la intención de defender a ningún gobierno ni partido, ni tampoco elaborar sobre otros elementos de sus libros de texto, solamente lo estrictamente lingüístico. Este reportaje de Latinus afirma que los nuevos libros de texto normalizan decir dijistes, vinistes, etc. Y el reportaje afirma que consultaron expertos, pero no parece que hayan consultado ningún experto en lingüística, porque tanto Carlos Loret de Mola, que presentó la noticia, como muchos otros críticos afirman que estos libros les están enseñando a los niños que eso está bien dicho. Pero aquí te voy a explicar por qué eso no nada más es falso, sino también porque desde la perspectiva lingüística, este libro es un buen ejemplo de cómo sí se debe enseñar lengua. Primera green flag describe un uso lingüístico en lugar de normarlo. Veamos el fragmento en cuestión. Dice: en ocasiones al hablar se pronuncia una S al final de los verbos, las palabras que indican procesos o acciones. Por ejemplo, ya hiciste la tarea o ya dijiste eso. Y añade que se trata de un fenómeno sobre todo oral que pasa menos en la escritura. Y es importante notar que este fragmento no está sustituyendo la enseñanza de la conjugación general, sino que está reconociendo otros usos, que es lo que hacemos en la lingüística. Y esa es la segunda green flag. Describe la realidad en lugar de ocultarla para tratar de normar el comportamiento, en este caso la forma de hablar de las personas, lo que sería muy poco científico y muy poco educativo. Acá se explica que esa S aparece porque las personas buscan regularizar la forma del pretérito perfecto simple al resto de los verbos en segunda persona, todos los cuales llevan S al final, lo cual es verdad. Y es posible que una persona mayor que recibió una educación lingüística más arcaica, normativa, crea que aquí se está dictando una nueva norma. Pero si nos fijamos bien, en ningún lado dice que esto esté bien dicho o mal dicho o correcto o incorrecto. Lo que nos lleva a la tercera green flag: no estigmatiza usos lingüísticos. Como he explicado aquí cientos de veces, la dicotomía lengua correcta e incorrecta es una concepción social, no lingüística. La lingüística, en tanto disciplina científica, no puede emitir juicios de valor, y la enseñanza de lengua debe reflejar esa perspectiva. Lo que muestra la evidencia histórica es que atribuir valores de correcto e incorrecto termina por estigmatizar socialmente a personas de grupos que utilizan variantes lingüísticas no estándar. Por lo que este tipo de enseñanza no solamente es más científica en esencia, sino también es más socialmente responsable. Y
última green flag, y probablemente la más importante en términos de la enseñanza de lengua, sitúa y enseña los usos lingüísticos en contexto. Después de decir que es importante crear conciencia entre los alumnos sobre el hecho de que las formas de hablar son variadas para evitar juicios por la forma de expresión, también añade que esto va de la mano con reconocer en qué situaciones conviene ajustar o matizar las expresiones. Esto es de hecho lo contrario a decirles a los niños que algo está bien dicho o mal dicho, y así es precisamente como se debería enseñar una lengua, sobre todo la propia. Se reconocen los diversos usos lingüísticos y después se explica que en algunos contextos son adecuados y en otros no. Explicar, por ejemplo, que hay contextos en los que no se considera adecuado decir dijistes en lugar de dijiste. En resumen, estos libros no le están enseñando a los niños a hablar mal, ni que lo que está mal está bien, sino que de hecho, más en línea con la lingüística moderna, se está alejando de esas categorías de bien y mal para explicar usos lingüísticos y su pertinencia en contexto. Así que no se enojen, tómense un tecito, o cuéntenme en los comentarios qué opinan. Pues así, Adrián Chávez, este lingüista que yo creo que le da una cachetada con guante blanco a Carlos Loret de Mola. Y me recordaba mucho, Beth, este video a una frase que tiene Violeta Vázquez, la gran Violeta Vázquez, ahí en sus redes sociales, en su Twitter fijada, que dice: el lingüista no te dice cómo se tiene que decir, ¿no? El lingüista te pregunta cómo lo dices tú y le interesa, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de hacerla lingüística, el estudio de la lengua, pues de la manera más descriptiva, me parece importante. También pensaba yo en estos contextos, ¿no? Donde le dicen a los jóvenes, a los niños, ¿no? Que están aprendiendo cómo hablar, en qué contextos pueden utilizar el dijiste, si no. Y pensaba yo, por ejemplo, en el presidente López Obrador, ¿no? Que muchas veces dice dijiste y dice fuiste, etcétera, ¿no? O sea, y creo que en su caso, pues también es una manera, es un símbolo político que ha tomado él para representar, ¿no? A una buena parte de la sociedad mexicana que por temas sumamente clasistas, ¿no? Por temas, pues, ¿no? De estas críticas que se hacen desconociendo que existen variantes del español a lo largo y ancho de la República Mexicana, pues han sido sumamente estigmatizados, ¿no? Entonces, me parece importante poder tomar en cuenta este tema, ¿no? Que sepamos que existen, sobre todo en la parte hablada, ¿no? O sea, quizás no tanto en la parte escrita, van a salir ahí en los comentarios a decirnos, no, es que no se escribe con ese al final y entonces la RAE y tal. No, a ver, pero cuando se habla, ¿no? Existe esta variante y yo creo que al final la lengua, pues la hacen quienes la utilizan, ¿no? No una academia, ubicada en España, pues muy, muy lejos de aquí, con especialistas en la lengua que hablan sobre cómo históricamente se ha ido desarrollando, ¿no? Sino, sobre todo, la lengua la hacen quienes la utilizan todos los días. Y si hay quienes dicen dijistes, ¿no? Y si hay quienes utilizan, algunas variantes, por ejemplo, también hay quien dice dijon, ¿no? El dijon, ¿no? Pues también poder tomarlo en cuenta y que las y los niños pues estén aprendiendo lingüística pues de la manera más sensible, sencilla y más incluyente de las poblaciones de México. ¿Cómo ves, Beth? Pues sí, yo coincido totalmente contigo, Cami, y le voy a pedir al equipo que me graben, porque ahora que comentabas de esta gran lingüista que es Violeta Vázquez Rojas, pues ella escribe una columna muy brillante en Sin embargo, por si tienen la oportunidad de leerla, y justo hablaba de este tema y cómo también pues yo quiero resaltar que muchas personas por alusiones a decir que ella es afín a la 4T, pues decían que no era correcta su opinión, también hablando de estos usos correctos e incorrectos, pero a mí me parece muy interesante que la doctora Violeta habla de que pues en la lengua, en los usos de las lenguas, hay normas y reglas, ¿no? Que por un lado pues tenemos las reglas que las hacen los hablantes, como ya bien decías, y esto pues depende de muchas cosas, de los contextos sociales, del lugar en donde viven, de los usos y costumbres, y que las van dictando conforme a pues cómo hablan ellas y ellos. Sin embargo, también tenemos por otro lado las normas, que son a las que pues estaban refiriendo, donde sí hay pues esta utilización sobre todo de la gramática, ¿no? Que era como el argumento que daban muchos comentaristas ahí en redes sociales, diciendo que era incorrecto el utilizar estas palabras con las eses al final, ¿no? Como el dijiste, el ya tan famoso te rayaste que AMLO le dice a los opositores y que ha utilizado muchas veces en la mañanera. Sin embargo, pues esto solo se desprende de una rama de estas lenguas, ¿no? Que sería la gramática, en la que sí dictan reglas
bueno, normas, que no es lo mismo más bien, y que pues muchas veces son dictadas por las academias, ¿no? Tenemos la Real Academia Española, que es la que utilizan siempre para citar y para corregir, pero pues en realidad lo que utilizaban, a lo que hacían referencia a estos libros de la Secretaría de Educación Pública, pues es a los usos que tienen comúnmente las personas y no a que se deban utilizar de una forma o no, o a que sean correctas o incorrectas, ¿no? Y también me parece muy valioso rescatar esto que ya decías sobre el presidente López Obrador, ya que las personas, pues, o sea, la gente en general se identifica mucho con él, ¿no? Creo que ahí lo disruptivo es que siempre las personas que venían de otros estratos sociales más bajos, siempre estaban como queriendo integrarse o formar parte del otro, ¿no? Creo que López Obrador no es así, sino que él sigue hablando como ha sido siempre, le habla a todas las personas y sobre todo es alguien con quien muchísimas más personas nos identificamos, ¿no? No es Peña Nieto tratando de saludar ahí de forma correcta a Obama o a Trudeau, ¿no? Es alguien que es él mismo y con quien toda la gente se identifica y pues también lo vemos desde su forma de hablar, ¿no? Desde una posición pues muy sencilla y creo que a mí me parece también muy valioso que los libros de texto ahora incluyan estos usos, porque además sabemos que estos libros de texto, que esta educación básica, pues no es nada más para la gente de ciertos estratos, ¿no? Sino que se utilizan a lo largo de todo nuestro país, en todo México, y me parece valioso que las personas que los vayan a estar utilizando y que vayan a estar aprendiendo también tengan el conocimiento de estos otros usos y sobre todo pues también en otras partes de la República en donde hablan de esta forma y ni siquiera nos vayamos muy lejos, también en la Ciudad de México, pues puedan saber cuáles son los usos y también aprender a diferenciar que no hay un uso correcto o incorrecto, ¿no? Porque yo me acuerdo que muchas veces eso en las escuelas también se prestaba como pues para una forma de discriminación. Me acuerdo mucho que en las universidades el uso correcto, por ejemplo, al decir es con base en, pero muchas personas decían en base a o algo así, entonces corríjanme si estoy mal, pero justamente esto se tomaba como que no sabían escribir o como que hablaban mal, entonces a mí me parece muy valioso ahora que se esté abriendo este debate y que se diga que pues no hay usos correctos o incorrectos, sino a todo lo contrario, ¿no? Que existen distintas formas de hablar y que es distinto pues esto de las reglas que hacen los hablantes y la parte de las normas que son dictadas por las academias muchas veces y que no son ellas y ellos quienes hacen las lenguas y estas composiciones, sino nosotros y nosotras que somos las personas que las hablamos, ¿no? ¿Cómo ves tú esa parte? Sí, súper interesante. Por ejemplo, existen países donde a quienes participan en medios de comunicación, a quienes llevan programas de radio, a quienes salen a cuadro en televisión, les piden que tengan pues una lengua estándar, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Francia, donde a quienes están en medios de comunicación les pide que tengan una variante central, por así decirlo, de la forma de hablar francés, ¿no? En algunos otros países es el mismo caso. Me parece que en España también se han dado estos casos. Y bueno, pues tener estas dos posibilidades de que en la conferencia matutina haya un presidente de la República que todos los días habla pues de la manera más coloquial, como hablan las familias mexicanas, como se habla pues en varios rincones de este país, pues justamente lo que hace es que se vean más representados, ¿no? Basta ya de esa lengua que por querer ser muy correcta con estándares que muchas veces ni siquiera se hacen aquí, que se hacen dentro de las academias, en los escritorios, ¿no? Basta de esa lengua que no representa a las mayorías. Queremos ver, ¿no? También en los políticos, en los medios de comunicación con los que nos informamos, ¿no? A gente que habla como nosotros hablamos, ¿no? Porque creo que querer, ¿no? Que sea muy correcto, pues al final termina siendo pues un español muy plástico, ¿no? Creo que hay que apropiarnos también nosotras y nosotros de nuestra lengua y empezar a hacer estos cuestionamientos. Me acordaba yo, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Que durante muchos años la palabra gitano, ¿no? Estuvo pues muy estigmatizada, ¿no? Hablaban de que gitano era el que te engañaba, el que te robaba, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hay comunidades que se identifican como gitanas, ¿no? Entonces, ¿por qué había un diccionario que pues estaba
pues siendo discriminatorio con ellos, ¿no? Creo que hay tanto en el uso de la lengua a partir de agregar estas eses, ¿no? Estos finales de palabra, también hay que cuestionarnos, por ejemplo, el significado y cómo se definen las palabras, ¿no? Pensaba yo, por ejemplo, en esta gran discusión que hay ahora, ¿no? De si se dice presidenta o la presidente, ¿no? Pero el cuestionamiento que hacen también muchas compañeras que dicen, porque el argumento que dicen quienes no están de acuerdo con que se diga presidenta es que pues es la persona que preside, ¿no? Entonces que por lo tanto tendría que decirse presidente y no presidenta, ¿no? Claro, la pregunta es entonces por qué muchos diccionarios, e incluso nosotros en la lengua, sí reconocemos la palabra sirvienta y no sirviente, ¿no? Si es la persona que sirve, ¿no? Entonces, que pensemos un poco más allá de estos usos estas leyes, ¿no? Que decía Beth, las normas, las leyes tradicionales de la lengua que nos buscan mandatar cómo utilizar nuestro lenguaje y entender también muchas veces el jaloneo político que hay detrás del uso del lenguaje, ¿no? Para que nosotros podamos, una vez ya habiendo reflexionado eso, pues pensar cómo vamos a utilizar esa lengua, si vamos a seguir siendo como Carlos Loret de Mola, el que le dice a la compañera, al compañero, oye, es que no se dice dijistes, ¿no? No se dice ya te rayastes, ¿no? Y entonces vamos a hacer este cambio de esta idea que yo creo que como muchas otras cosas nos impusieron desde que éramos pequeños y que ahora pues con la Cuarta Transformación pues está buscando cambiar la manera en la que se educa, se enseña la lengua a las y los jóvenes de este país. ¿Cómo ves, Beth? Vamos cerrando si quieres. Pues yo nada más quería decirle a Loret que nos mentiste, ¿no? Porque nos dijo que era incorrecto o correcto y no es así. Y nada más agregar que justo como ya decías, pues las academias son las que se tienen que adaptar a los hablantes y no los hablantes o las hablantes a las academias, ¿no? Me acuerdo mucho también de las palabras murciégalo, que en realidad se decía así, pero justo pues todas las personas decimos murciélago, ¿no? Entonces ya lo tuvieron que adaptar. O la palabra era magullar, ya ves que cuando agarras así con las frutas, pero ya todos lo decimos como mayugar, ¿no? Entonces las mismas academias pues las van cambiando porque se van adaptando a las y los hablantes, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante también reconocer estos usos, adaptarlos y pues también que no dejemos que se aprovechen de este amarillismo de querer atacar al gobierno, sobre todo pues desde una posición bastante discriminatoria, ¿no? Como lo hace Loret, bastante clasista, bastante racista, diciendo que está muy mal que le estén enseñando a los niños ahora a hablar pues de esa forma, porque sabemos que lo hacen porque justamente pues las personas que tienden a utilizar pues estas palabras o estas eses al final pues provienen de estratos sociales más bajos o son gente del pueblo, entonces por eso está mal, ¿no? Y yo creo que eso hay que enfatizarlo muchísimo y pues saber que no está mal, que no es correcto o incorrecto, sino que pues son formas de que tienen muchas y muchos hablantes. Y bien interesante lo que decías de presidente o presidenta, yo creo que sí vamos a seguir utilizando presidenta, ¿no? Porque también justo desde el lenguaje muchas veces pues históricamente se invisibilizaba a las mujeres y yo creo que por eso ahora también lo que rompe con esto pues es decir presidenta, ¿no? A ver si ahora nos hace falta tener una en México, pero yo creo que sí es una palabra que tenemos que seguir utilizando también para las juezas, para las ministras, para todas estas posiciones de poder que pues estaban reservadas para los hombres, ¿no? Yo creo que es algo que sí tenemos que seguir usando y pues ya para ir cerrando, cuéntanos cómo ves esto tú. Sí, pues palabras como, mucha gente dice la ingeniero, ¿no? Mucha gente dice la abogado, etcétera, ¿no? Y son profesiones, digo, al final podemos hacer esta reflexión, son profesiones que quizá tradicionalmente fueron para hombres, ¿no? Durante mucho tiempo fueron exclusivamente hombres quienes estaban en estas posiciones, pero justo a mi parecer, esa es mi perspectiva personal, ponerles esta a abogada, a ingeniera, a presidenta, ¿no? Lo que nos ayuda es a visibilizar que ya también hay mujeres ejerciendo esas profesiones, que hay mujeres que pueden llegar a los espacios que ellas decidan, espacios laborales, espacios políticos, ¿no? Y nos ayuda también pues, a darle mucho mayor democratización, ¿no? Cuando nombramos a estas mujeres utilizando la A, que justamente es el morfema que nos ayuda a saber que es una mujer de la que estamos hablando, cuando utilizamos estas terminaciones de la palabra, ¿no? Lo que estamos diciendo es
hay posibilidad de que estas mujeres existan, ¿no? Al final utilizar el lenguaje es nombrarlas, ¿no? Entonces, pues yo haría nada más esta reflexión. Palabras, ¿no? También ahorita que decías murciélago, pensaba yo en pantufla, ¿no? Pantufla, hay gente que en lugar de decir vagabundo, dice vagamundo, que además creo yo, pues es que es un término mucho más transparente, ¿no? Porque pues justamente eso es lo que hace, ¿no? Vagar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo con esto, me despido, nos despedimos, Beth y yo aquí en Tiempo de Morras, esperamos que les haya gustado este programa, que no se enojen mucho con estas reflexiones que hacemos de la lengua, ahí igual pónganos sus comentarios, cómo ven esta situación, si ustedes dicen dijiste, si ustedes dicen te rayaste, si ustedes dicen presidenta o dicen presidente, ¿no? Que nos puedan poner ahí en los comentarios y bueno, que nos puedan seguir también en redes sociales. ¿Dónde te pueden seguir, Beth, para comentarte todo esto de cómo vieron el programa? Sí, que nos sigan porque acuérdense que vamos apenas empezando, entonces pues agradeceríamos muchísimo sus comentarios, sus sugerencias, que nos cuenten si les está gustando el programa o qué creen que le hace falta por ahí. A mí me pueden encontrar en todos lados como @BethCastillo con doble O, como aparece acá, y también para que le pongan ahí a Cam que ya no nos deje ver películas tan malas en sus redes sociales y sobre todo para que se suscriban también acá a Sin Censura TV, que pues es una trinchera, un espacio en el que están siempre muy comprometidos con el periodismo y con la información y no como Loret de Mola, hay que hacer la aclaración, para que se suscriban también por acá y para que nos sigan viendo en Tiempo de Morras todos los lunes, miércoles y viernes. Y tú, dinos, Cami, cómo te podemos encontrar para que te vayan a poner tus quejas por allá, todas y todos los que nos están viendo. Ahí que me puedan poner cómo vieron esta película de Luis Estrada que vive en México, que me puedan poner ahí. Estoy sobre todo en Twitter, @CamMTTZ, igual ahí está apareciendo en pantalla, @CamMTTZ. Pónganme sus comentarios. Igual, si quieren que haya un tema, este es el programa de ustedes, si quieren que haya un tema que quieran que abordemos en estos encuentros que hacemos en Tiempo de Morras, por favor pónganos ahí los comentarios, los vamos a tomar en cuenta, vamos a poder hablar de lo que ustedes nos están proponiendo y bueno, pues nos vemos el próximo viernes que vamos a tener mucho más de En Tiempo de Morras. Muchas gracias.